Muy bien, vamos entonces a tocar el tema hoy de Cristo como nuestro santificador. Nos dice el Señor en su palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, lo siguiente. Cuando lo tengan me dicen amén. Si ya aparece en pantallas, perfecto. Dice así la palabra del Señor: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cuando nos habla aquí Pedro de el ser santos, se refiere a alguna parte de nuestra manera de vivir, dice. Y toda nuestra manera de vivir se está refiriendo a nuestro comportamiento. Es decir, que una vez que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la posibilidad, ¿será?, de caminar en esa integridad o en esa santidad, o tendremos la obligación. Es ahí donde a veces nosotros tal vez hacemos esa separación, diciendo que ciertamente nosotros somos salvos por la gracia de Dios y por su sangre derramada en esa cruz. Amén. Ahora, no habría necesidad de nada más. Bueno, aquí vamos entendiendo que nos revela Pedro que nos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de comportarnos. Y además lo dice. ¿Por qué dice esto? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Quién nos llamó? Jesús, ¿verdad? Y debemos ser santos en nuestra manera de comportarnos, ¿correcto? Ahora nos dice, porque escrito está. ¿En dónde está esto escrito? En el Pentateuco, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, verso 2, cuando el Señor está hablando con Moisés, le da una serie de instrucciones para los israelitas. Pero antes de darle esas instrucciones, le dice: sed santos porque yo soy santo. O sea que les da esa imperiosa necesidad de ser santos, y luego le da las instrucciones. O sea que las instrucciones eran para obtener la santidad, o la santidad estaba antes de las instrucciones. No contesten, eso es para pensar. Pero ¿será que viene todo esto junto? ¿O será que viene por separado? ¿O cómo es? Una vez más, porque nos es fácil entender que nosotros somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Y aparentemente pareciera que ya no debemos hacer más nada. Ciertamente, no hay nada más que podamos hacer. Porque vamos a entender hoy que esa santidad no es por nuestra causa, sino es por causa de Cristo en nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. Muy bien. Y más adelante, aquí mismo en Levítico, y no lo vamos a leer completo, ni vamos a leer ni siquiera los siguientes versículos, pero en el verso 17, ahí mismo del capítulo 19 de Levítico, vemos que se refiere a nuestro Dios santo como juez. Y después en los versos siguientes, 18 y 19, nos habla cómo nosotros debemos santificarnos porque fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Ahora, cuando nosotros entendemos esto un poco más, es que nosotros, cuando vayamos a la presencia del Señor, ¿quién nos va a estar viendo o quién nos va a juzgar? Nos va a juzgar a nosotros por las cosas que hicimos, ¿verdad? Buenas en esta tierra, sabemos, a sus hijos, a los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero vamos a estar ¿ante quién? Ante Dios como qué, como juez.
Y este juez santo, este juez perfecto, nos va a mirar a nosotros, a sus hijos. ¿Y quién de ustedes, cuando van y se presentan en un trabajo ante su jefe, quieren que su jefe les diga las cosas que ha hecho mal? ¿A alguno le gusta eso? Es evidente que no. O cuando van con su representante, porque todos hemos sido hijos, no queremos que nuestro papá nos diga lo mal que hemos hecho, ¿verdad? Y este Dios justo conoce o no conoce todas nuestras actuaciones. Y nosotros, a pesar de saber de que somos hijos, porque hemos creído en Jesús, por su sangre redentora en la cruz, y que estamos ahí, delante de ese juez justo, ¿cómo creen que nos sintamos si es que a conciencia no hemos actuado como es debido durante ese transcurso de tiempo antes de llegar a la presencia de este juez justo y perfecto? Si no han pensado esto en algún momento, guárdenlo y llévenselo a su casa y piénsenlo, porque esto nos va a ayudar a mantener una vida de santificación. Recuerden, nuestro Dios es misericordioso, nos regaló la salvación, pero es un Dios perfecto y juez justo. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No escuché el amén. Muy bien. Vamos entonces a mencionar otra cosa para que podamos nosotros entender un poquito más lo que nos dice la palabra de Dios sobre la santificación. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, que es inspirado por el Espíritu Santo, y nos damos cuenta, no sé si lo habrán podido identificar, yo sé que algunos de ustedes, como buenos lectores de la palabra de Dios, se han dado cuenta que ahí en el Nuevo Testamento aparece la palabra salvación en pasado, en presente y en futuro. ¿Sí se habían percatado de ello? Muy bien. No sé hasta qué punto, pero aparece. Si ustedes ven en la Biblia, van a encontrar que la palabra salvación aparece en presente, en pasado y en futuro. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1, capítulo 1, verso 9, nos dice así la palabra de Dios: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo dice ahí? Quien nos salvó. Ahí está hablando ¿quién? El apóstol Pablo, ¿verdad? Y está diciendo en tiempo pasado que nos salvó, no por nuestras obras, sino por la gracia de Cristo Jesús, por su sangre redentora, que lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? La pastora Irene habló sobre la salvación. Ahora, ¿qué nos identifica esto? Nos identifica la justificación. Ya fuimos salvos, porque nuestro Señor se inmoló y borró nuestros pecados con su muerte. Nos justificó mediante su sangre redentora. Amén. Muy bien. Ojo, lo dice en pasado, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces qué nos dice Filipenses 2:12, que lo escribe el propio apóstol Pablo. Filipenses 2:12 dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hemos leído este pasaje antes seguramente, ¿verdad? Y sabemos que el apóstol Pablo es un férreo defensor de la gracia de Dios y de que somos salvos por la sangre redentora de Cristo. Amén. Y pareciera que a veces en contraposición con Santiago, que dice que debemos mostrar obras, ¿no? Pareciera que hay una contradicción, mas no la hay.
entre Pablo y Santiago, y quiero que eso nos quede claro. Y hoy vamos a ver por qué. Estamos viendo este pasaje de Filipenses 2:12, que lo escribe el propio apóstol Pablo, y dice: ocupaos en vuestra salvación. Esto es tiempo presente continuo. ¿Y por qué debemos ocuparnos en esta salvación en presente y continuo? Y dice: con temor y temblor. Entonces, ¿será que hay dos tipos de salvación? No, hay una sola. ¿Pero a qué se refiere el apóstol Pablo aquí? Cuando nos dice la palabra ocupaos en vuestra salvación, ocupaos en el original es katergatsomai en griego. Y literalmente quiere decir trabajar, entrenar al máximo, llegar al punto final. ¿Saben cuando el que hace ejercicio o ha hecho pesas alguna vez que dice esa frase en inglés: no gain, no pain? Si no hay dolor, no hay crecimiento. Si no se esfuerzan más, si no cargan más peso, no crecen los músculos. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí el apóstol Pablo con ocupaos. No es solamente presten la atención o no, sino que es que deben hacerlo, practicarlo, ejercitarlo, ejecutarlo cada vez más. Muy bien, eso en el presente continuo. Y aquí se está refiriendo justamente a nuestra santificación, el apóstol Pablo. Así debemos hacer nuestra santificación, de esta forma. Luego nos dice el propio apóstol Pablo en Hebreos 9:28, Hebreos 9:28, dice así la palabra del Señor: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En futuro, ¿verdad? Para salvar a los que le esperan. Ahora, ¿será que a nosotros nos van a salvar en el futuro o ya fuimos salvos? Ya fuimos salvos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿Quiénes son los que le esperan al Señor? Los que hemos creído, los que hemos sido salvos, los que hemos sido salvos y estamos siendo salvos por medio de la santificación y esperamos ser salvos en la glorificación cuando nosotros estemos con el Señor. Amén. Entonces pareciera, y a veces no hemos captado tal vez, si es que no hemos escudriñado bien la palabra, que aparece en estos tres tiempos la palabra salvación, no con referencia a la salvación como la tenemos nosotros conceptualmente, que es la redención de Cristo y su sangre redentora en la cruz, que esa es la que nos salva, sino también en esa salvación en tiempo presente que se refiere a la justificación, y en ese ser salvos en tiempo futuro que se refiere a la glorificación. Amén. Muy bien. Otra ilustración antes de comenzar con el bosquejo. Nos dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 29. Aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan de esa frase que dijo Juan el Bautista cuando venía Jesús para ser bautizado? ¿Verdad? Dijo estas palabras. Y ahí más adelante, en el mismo capítulo 1 del apóstol Juan, que escribe el apóstol Juan en el verso 33, nos revela que Jesucristo es aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces ahí a veces hay controversia en esto que estoy hablando por muchas doctrinas erradas, y sencillamente vemos aquí que Juan el Bautista tuvo esa visión, tuvo esa certeza, tuvo esa claridad en ver no solamente a Jesús
nuestro Salvador, que era el que estaba ahí, sino que el que iba a ser bautizado y a través de las aguas vamos a ser nosotros purificados, y esa agua que representa el Espíritu Santo es por lo cual llega la salvación y llega la santificación junta. Amén. Muy bien. Entonces ahí vamos comprendiendo un poquito más. Y por ahí decía un escritor, algo que quiero que se lo lleven también en sus mentes, que reza de la siguiente forma: sin santificación mi salvación es frustrante. Sin santificación mi salvación es frustrante. Muy bien. Y ahora, para culminar con esta introducción un poco larga, voy a dejar dos ilustraciones para que podamos comprender tal vez un poco más de algo que posiblemente no nos hayan explicado, pero que se revela en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús, ya en la cruz, es atravesado por una lanza? ¿Se acuerdan ese momento de la historia, verdad? Donde el Señor Jesús entrega su vida por nuestros pecados, muere por nuestros pecados y nos lava con su sangre preciosa y podemos ser nosotros salvos. Muy bien, en ese momento sabemos que ocurre que estaban en medio de, o ya iba a ocurrir la fiesta de la Pascua, y los judaístas que habían llevado al Señor para que lo mataran, pues ellos andaban apurados porque esto ocurriera. Y a solicitud de ellos le piden a los soldados, aunque los soldados muchas veces lo hacían también, quebrarle las piernas a los que estaban crucificados para que murieran, ¿verdad? Porque en el momento que esto se hacía, pues ellos dejaban de respirar, les causaba asfixia, y con las piernas rotas, porque sucedía lo siguiente. Voy a quitarme un ratico el micrófono para que puedan comprenderlo. Cuando extendían los brazos los crucificados y estaban de pies y de manos crucificados, pasaba lo siguiente. Para ellos poder respirar, hacían esto. Tenían que elevarse, y cada vez que se elevaban, estando clavados, se rasgaban los pies hasta que en algún momento llegaban a, obviamente, a romperse toda esa parte de los pies, no tener sostén, y se morían. Los romanos eran malos, eran muy torturadores y sabían cómo hacer sufrir a la gente. Y era por ello que le quebraban las piernas para que no tuvieran este poder elevarse y respirar, y obviamente morían por asfixia. Y ocurre que cuando a petición de los judaítas vienen y le quiebran las piernas a los dos ladrones que estaban a los lados de Jesús, Jesús antes de esto, ¿se acuerdan que dice? Consumado es. Grita además consumado es, cosa que nos revela a nosotros que eso no lo puede hacer ninguno que esté en ese estado en la cruz porque está sin respiración. Si el COVID, que fue algo mucho menos que eso de estar crucificado en una cruz, nos quita la respiración y no podíamos ni hablar, a los que nos pasó sabemos que es así, imagínense ahí. Y dice que el Señor gritó a gran voz, consumado es, y entregó su vida, ¿ok? Bueno, lo importante aquí es que, aparte de esto que ya lo sabemos, es que viene un soldado romano y le clava la lanza. ¿Por qué le clava la lanza el soldado romano? Para una explicación para nosotros en esta tierra. Realmente es porque el soldado romano, si no se cercioraba que la persona que estaba crucificada estaba verdaderamente muerta y lo bajaban y se escapaba o estaba vivo de alguna manera, pues el que pagaba con su vida era el soldado romano. Y como le habían quebrado las piernas a los ladrones y ya sabían que estaban muertos, y Jesús aparentemente estaba muerto para el soldado o para ellos, él le clava la lanza. Esa era la razón del soldado por la cual él estaba haciendo esto. Pero el soldado no sabía que estaba cumpliendo con la palabra del Señor, primero cuando dice que no se quebrarían los huesos del Señor, los cuales no se quebraron. Y estaban cumpliendo con la palabra del Señor aún sin saberlo. Está perfecto. Eso está bien que veamos ahí en la ilustración. Lo siguiente es que médicamente, el Señor, y los que son médicos aquí no me dejen mentir, que
en este estado de asfixia por el cual murió el Señor Jesús, médicamente, repito, aunque sabemos que Él tomó su vida, Él tenía, o la persona que le sucede esto, tiene represado agua y sangre, ¿verdad? Por eso cuando le clava la lanza, se vierte agua y sangre. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Médicamente, el soldado romano, todo esto está bien. Pero ¿para qué para nosotros como cristianos vemos ahí en la cruz que salió agua y sangre? ¿Se acuerdan que cuando se ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento, se sacaba la sangre y se vertía sobre el altar? ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan? Hasta ese momento el Señor, cuando dijo consumado eso, obviamente estaba vivo, muere, el pecado es muerto ahí, y en ese momento cuando le clavan la lanza sale agua y sangre conjuntamente. La sangre redentora de Cristo en la cruz, juntamente con el agua purificadora del Espíritu Santo que estaba viniendo en ese momento para estar en los que creemos y sellarnos. Gloria a Dios. Vemos entonces que en un mismo momento recibimos salvación y santificación. Muy bien. Una última y empezamos con el bosquejo, que veo que estamos comprendiendo. Jesús lava los pies de los discípulos. Vemos esa historia, ¿verdad? Y normalmente, y le acabo de preguntar hace un rato en clase, cuando nosotros hablamos sobre esta ilustración, vemos humildad y servicio. Y está perfecto, eso es lo que hay. Pero hay algo muy interesante que creo que a veces se nos pasa por alto, y que es que cuando el Señor Jesús va y les dice en medio de la última cena que están teniendo, agarra el lebrillo y agarra la toalla y se encaminan los discípulos, ninguno de ellos se le había ocurrido esto de lavar los pies, porque no se lo habían lavado hasta ese momento, y el Señor Jesús lo agarra y lo hace. Y sabemos que ese acto lo hacía el esclavo más esclavo. O sea, el de menor rango era el que hacía esto. Está perfecto. Ahora el punto es cuando él va y se dirige al primero. El primero nos revela la palabra, que es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, cuando él va a decirle que le va a lavar los pies, ¿qué le contesta a Pedro? ¿Se acuerdan? Pedro le dice, no, Señor, yo no soy digno, no puedes tú lavarme los pies. Y el Señor le dice, si es que tú no haces eso, no vas a tener parte conmigo. Y él le dice, bueno, entonces, lávame completo. Y aquí viene lo interesante. Lo interesante es que el Señor Jesús le contesta, no es necesario que te lave, estoy parafraseando, no es necesario que te lave completo, porque ya tú estás limpio. Pero es necesario que te lave los pies. ¿Por qué? Cada vez que ustedes salen de sus casas, salen a la calle, se levantan de la cama, ¿qué es lo que tiene contacto con la suciedad más rápido, digamos? Los pies. Gloria a Dios que tenemos los zapatos, pero vemos la suela del zapato y llega negra, seguro. Nosotros somos hijos de Dios, lo que hemos recibido del Señor aquí, pero salimos todos los días a la calle y nos ensuciamos de pecado. Y tenemos que cada día, en cada momento, lavarnos los pies. Y esto se los enseña el Señor Jesús unos momentos antes de ser clavado en esa cruz y suceder lo que acabamos de decir en el ejemplo anterior, que se suscita después, en tiempo y espacio. Amén. Ahora sí, agarremos nuestros bosquejos. Los que no tienen, levanten su mano para que los sugieres se lo acerquen. Muy bien, 4 razones por las cuales descuidamos la santificación. Primero, no sé si lo tienen anotado ahí, dice ignorancia, coloquen ahí en la A, si es que no lo tienen escrito, ignorancia. Ahora, ignorancia es, quiero que entendamos que en el buen sentido, todos los que estamos aquí, siempre vamos a ignorar algo, ¿cierto? No lo sabemos todo. Y esto es parte de lo que
nos ocurre en nuestra vida como cristianos. A veces lo sabemos más o menos conceptualmente, pero no sabemos cómo desarrollarlo y cómo entenderlo a cabalidad. Nos dice la palabra del Señor en Salmos 19:12. Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí David está hablando de cuáles errores. El rey David conocía a Jehová su Dios, ¿verdad? Y era un hombre con un corazón ahí, conforme a Dios. Y él estaba diciendo estas palabras sabiendo, él conocía la ley de Jehová, que es perfecta, que convierte el alma. Esa ley de Jehová que hace fiel y hace sabio al sencillo. Esa ley que es más dulce que la que destila el panal. Nos dice este mismo Salmo 9, versos anteriores. O sea que él está consciente de qué es la ley, de quién es la ley, quién hizo la ley, que es perfecta y que es dulce. ¿Por qué entonces él dice, líbrame de esos errores que me son ocultos? Errores en el original es chagiot. Chagiot, que literalmente es error moral. Y tiene su raíz en la palabra chaga, que quiere decir en el original hebreo transgredir, ser embelesado, ser confundido. A veces no nos encontramos nosotros, hermanos, conocemos los mandamientos, obviamente identificamos lo que es mentira, lo que es chisme, lo que es adulterio, lo que es fornicación. Todo eso lo identificamos rápidamente, ¿verdad? Y lo conocemos. Ahora, estos errores ocultos o pecados ocultos, ¿cómo es que salen de nosotros y no podemos visualizarlos? ¿Por qué nos confundimos, como dice el original, o de donde viene el original de esta palabra? ¿Por qué estamos embelesados o confundidos? ¿Por qué no podemos identificar eso? ¿Por qué cuando salgo o yo estoy, como decíamos hace un rato en la clase, estoy inmerso en un chisme y me encajo en ese chisme y después me doy cuenta en la noche, oye, vale, yo sí soy chismoso, no debí estar pendiente ahí en eso, sino que me quedé ahí enganchado? ¿Por qué ocurre eso? Porque también dice el apóstol Pablo, hay algo que encuentro que hay en mí. La maldad está en mí. El bien que quiero hacer, eso no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Porque la maldad está en mí. Ahora, ¿qué es lo que nos está revelando aquí David? Nos está revelando que hay algo más, que él comprende la palabra, que él sabe que es más dulce que la miel y que la que destila el panal. Él conoce todo esto, pero ¿por qué hay estos errores? Él no lo sabe todavía y no lo ha recibido en espacio y tiempo, pero falta santificación. Porque una vez que el Espíritu Santo toma control de nosotros y nosotros lo dejamos en Cristo, nosotros en Cristo, y a través del Espíritu Santo dejamos que Él actúe, pues ahí nuestros errores van a ser revelados y ahí nuestros errores van a ser menos en pos de esa santificación diaria. Amén. Muy bien. Vemos entonces también que además de esta ignorancia en la concupiscencia escondida en nuestras vidas, hay otras cosas que nos pueden revelar también que no hemos entendido bien la palabra de Dios. Por ejemplo, la falta de optimismo, la falta de gozo, la coinonía, el agradecimiento y la oración. ¿Por qué digo esto? Es a veces un poco complejo que nosotros digamos, bueno, pero es que yo no puedo estar todo el tiempo optimista por las cosas que suceden a mi alrededor. Humanamente, yo me pongo en los zapatos de cada uno de mis hermanos y entiendo que esto es complejo.
Entiendo que cuando tengo hambre, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas familiares, cuando hay esa infinidad de problemas, ¿cómo yo voy a estar lleno de optimismo? Pero también entiendo que hay una realidad. Y la realidad es que si nosotros ciertamente como cristianos conocemos al Dios Altísimo, al Dios Omnipotente, a Jehová Chabaot, a Jehová Jireh, al Dios que me cuida, al que es mi pastor, el que me guarda, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el gran yo soy. Si yo verdaderamente lo conozco, si yo verdaderamente estoy en Él, si yo verdaderamente tengo comunión con Él, yo sé que ese Dios me va a ayudar en todos estos aspectos en los cuales los conozco. ¿Por qué entonces habría de presionarme? Si me presiono, está pasando algo entonces en mi forma de entender. Estoy ignorando algo. Estoy no creyendo en ese Dios que guarda, que salva, que santifica. En ese Dios que provee, en ese Altísimo que me cuida. Algo está pasando. Y pasa es en mí. El que lo tiene que descubrir y mejorar soy yo. Porque el que está fallando soy yo, no es Dios. Dios no falla. Y ahí es cuando nos damos cuenta que esa falta de optimismo, esa falta de gozo. ¿Saben qué? 1 Tesalonicenses 5:16, lo estábamos revisando hace un rato en clase también. ¿Qué dice? ¿Quién me dice este versículo? Es fácil de aprender porque es corto. 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Hay alguna explicación del por qué? No, así es el versículo. Estad en algunos momentos gozosos, ¿verdad? Siempre. 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 Siempre con alegría. Además con alegría, ¿no? Y el punto es, ¿cómo poder realizar esto? ¿Cómo en algunos momentos, yo sé que ustedes se preguntarán, ¿no? Aquí están alguna parte de mis hermanos, Pastor Herbert, la Pastora Olga, la Pastora Irene, Pastor Vladimir. ¿Por qué estos seres humanos que ustedes ven están siempre con una sonrisa en los labios? ¿Son mentirosos? ¿Son, no sé qué darle? O sea, ocultan de tal manera sus emociones y sus sentimientos que pueden ser así. ¿O hay algo que ellos están entendiendo que yo no? Estad siempre gozosos. Que no tienen pruebas. Que yo les puedo decir con certeza de lo que les he mencionado, que tienen muchas pruebas. Muchísimas. Tal vez mayores de las que aquellos que no pueden tener una sonrisa en sus labios. Pero la tienen. ¿Por qué? ¿Porque son hipócritas, son mentirosos? ¿O por qué? ¿Porque son masoquistas, dice el Pastor Herbert? No. Porque han entendido y han comprendido que el Espíritu Santo es el que los rige y tiene el control de sus vidas. Muy bien. Ese gozosos, ¿saben lo que dice ese gozosos o a qué se refiere en el original? En 1 Tesalonicenses 5:16 dice el original chaero, y que literalmente es deleitarse, experimentar y estar consciente de la gracia, conocer verdaderamente a Dios. Eso es el gozoso, el estar gozoso. Y es la fortaleza, además. Muy bien. Punto número 2. B. Coloquen ahí temor. El primero es ignorancia, el segundo es temor.
Este temor que proviene realmente es del miedo a no tener el control, miedo a ceder el control al Espíritu Santo. Ustedes saben que nosotros como seres humanos siempre queremos saberlo todo, ¿verdad? Tener el paso a paso, qué se va a hacer, qué eso no va a hacer y tener yo el control de toda la situación de lo que pasa en mi vida, ¿cierto? El que está aquí parado al frente, nosotros queremos tener la palabra de Dios y cuando se nos viene algo que nos ponemos un poco nerviosos, pero es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, no debemos tener miedo de dejar el control a Él. Al Espíritu Santo. Cuidado a quién le dejamos el control. Ese es el punto. Saber que tenemos comunión con Dios y dejarle ese control al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Negarse a uno mismo es derribar ese yo interno, ese que nos hace egocéntricos, autónomos, arrogantes, autosuficientes. Es cada día someter mis planes, debilidades, pasiones, todo a Cristo, tomando cada uno su propia cruz. Ahora, esa cruz que yo tomo cada día, ¿la tenemos o la hacemos nosotros? Pues fíjense que no. Esa cruz que nos demanda el Señor cargar cada día es aquella cruz que hizo el carpintero por excelencia y que va a ser para cada uno de forma distinta. Porque yo cada día que me paro, yo quiero agarrar, yo tengo un poco de cruces y agarro la más chiquita y digo, me voy con esta. Esta es la que me corresponde. Otro día que me siento más fuerte, digo, bueno, voy a agarrar esta que es mediana y agarro esa cruz mediana. Pues no, ninguna de esas son las cruces que me corresponden, sino la cruz que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros y que nos ayuda a nuestra santificación diaria. Muy bien. Finalizó sentenciando el evangelista que el hombre natural no puede salvar ni su cuerpo ni su alma. El que cree en Jesucristo tendrá salvación y vida eterna. Amén. Muy bien, o sea que el que cree en el Señor Jesucristo tendrá salvación y santificación y vida eterna. Amén. Muy bien. C. Indiferencia. Coloquen ahí. Indiferencia. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Qué es lo primero que nos exhorta Santiago? A solamente aprender la palabra, ¿verdad? ¿Cómo? No, dice a ser hacedores, practicar la palabra, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Nos dice, esto es como un hombre cuando se mira en un espejo. Y nosotros nos miramos, ¿verdad? De vez en cuando, algunos un poco más, un poco menos, en un espejo. Y se ven y dicen, qué lindo. Pero aunque vean y digan qué lindo, siempre van a conseguir uno que otro error. ¿Verdad, mis hermanas? Se rieron, porque yo sé que es así. Siempre van a conseguir un error más que los hombres, aunque nosotros, al ser honestos, conseguimos muchos errores y nos vamos, ¿no? Entonces, cuando vemos esto así se haya visto feo o no tan feo, se va y se olvida, nos dice aquí Santiago, ¿no? Y se olvida del problema o de lo que han visto ahí o de las imperfecciones que han visto. Y estas imperfecciones, aunque sean notorias o no notorias,
las olvidamos y nos vamos. Sobre todo los varones. Las mujeres se van a quedar ahí medio día hasta que corrijan el error. A veces tenemos que aprender en esta ilustración algo de ellas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que si se acuerdan de la historia del rey David y el profeta Natán, ¿se acuerdan que David había cometido el adulterio, ya tenía un hijo con Betsabé, y este hijo no sabemos qué edad tenía, pero ya estaba? Y viene Natán y le relata y le dice: oye, rey, ¿sabes qué? Había un hombre que tenía una sola ovejita, y llegó uno que tenía muchas ovejitas y le quitó su ovejita al que solo tenía una. Y se la robó y se la llevó. Y lo mató al hombre. ¿Qué podemos hacer con este? ¡Mátenlo!, dijo David. ¿Qué hizo Natán, el profeta? Lo que hizo fue traerle un espejo a David. Le puso el espejo ahí enfrente y él no había visto sus errores. Él se veía bonito. A pesar de que sí tenía eso en su corazón, como nos revela también la palabra, de ese error, de ese pecado que llevaba dando vueltas y vueltas en su ser y que lo mantenía seco. Pero hasta que alguien vino y no le puso el espejo y vio su error, pensando que era el defecto de otro, no supo realmente lo que estaba padeciendo. Y a veces nosotros, por indiferencia con nuestros pecados y nuestros errores, no sabemos cómo poder atacar el problema. Y lo que es peor, cuando esto ocurre es porque el Espíritu Santo no está actuando y no nos deja en ese espejo hasta que nosotros subsanemos el inconveniente. Que no somos nosotros, que es el propio Espíritu Santo, que es nosotros en Cristo a través del Espíritu Santo que podemos realizar esto. ¿Vamos bien? Muy bien. D, pecado. Fíjense que hemos ido un poquito como aumentando en las razones, ¿verdad? Primero ignorancia, después el miedo, después la indiferencia y ahora ya lo que es notorio, que es el pecado, ¿no? Dice Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cualquier error, cualquier pecado que nosotros cometemos, ¿contra quién atentamos primeramente? Contra Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo que está tratando en nosotros, que ya está en nosotros, en los que creemos, y que mantiene todo ese sitio limpiecito, brillante, que ha pulido esos vidrios, que ha limpiado esas mesas, que el piso está sin polvo, y nosotros venimos y a veces con insistencia tratamos de tiramos un papelito al piso, a veces más que un papelito, y tratamos de ensuciar este lugar. Mientras el Espíritu Santo trata de mantener todo brillante, nosotros como esos adolescentes que desordenados vienen y en las casas, y todo lo desarreglan y todo hacen un alboroto. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que debemos someternos en santificación con el sello del Espíritu Santo para mantener el orden del templo de Dios. Que en primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? De los que creemos, amén. No muchos amenes, pero debemos mantenerlo limpio, ¿cierto? Muy bien, aquí dice el pasaje de Efesios, ¿para qué somos sellados? Para el día de la redención, ¿verdad? ¿Saben lo que es falta de santificación? Más o menos, ¿verdad? Hasta ahora hemos entendido más o menos qué es lo que es falta de santificación. Pero para que lo tengamos como concepto y podamos pensarlo bien, es el no deseo,
es el no deseo de la actuación plena del Espíritu Santo. Es duro, ¿verdad? Duro pensar que un cristiano tenga o no deje actuar plenamente al Espíritu Santo. Y cuando no lo estoy dejando actuar, a conciencia o no, aunque creo que la mayoría somos conscientes, no lo dejamos actuar. Y eso es un indicativo de que no deseamos ser santificados. Está bien que a eso no digan amén, porque amén debe ser al querer ser santificados. ¿Amén? Muy bien. Vamos entonces con 4 acciones indicativas de que deseamos ser santificados. 4 acciones indicativas que deseamos ser santificados. Primero, tener sed. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿El que cree en quién? En Dios. ¿Ya ha obtenido qué? La salvación por su sangre redentora. ¿Y ya tiene dentro qué? ¿Pero qué dice aquí textualmente? De su interior, ¿qué pasará? ¿Un hilito? ¿Un poquito van a abrir? Caudales que nos van a desbordar y van a salir y nos van a ahogar. Amén, que nos ahoguen. Que nos inunde. Y así podemos pasar a los demás de esa agua que sale a caudales de nuestras vidas. ¿Saben cuándo ocurrió esto? Esto lo dice el propio Señor Jesús a viva voz en medio del último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan que los judíos o los judaítas, no todos los que estaban en eminencia, querían matar al Señor Jesús? Y el Señor Jesús va a esta fiesta que sus hermanos de sangre le dicen, pero ve, no te quieres dar a conocer, ve. Parece que los hermanos tenían en su interior ese deseo de que mataran al Señor Jesús porque se creía el Mesías. El Señor Jesús va a la fiesta, no sin decírselo a sus hermanos, va después. Y obviamente aparece ahí y dice la palabra que Él da muchas enseñanzas en estos 7 días en medio de la sinagoga. Y en el último día dijo esto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El propio Señor Jesús nos dice que es una verdadera vida al creyente y es una fuente inagotable la que nos da. No hay excusas. Y no es si queremos o no queremos, porque el que ya recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador dice que correrán ríos de agua viva. Fíjense también que el agua, esa agua que nos tipifica ahí en Juan 7:38, es el Espíritu Santo, obviamente. Aparece también en otros lados de la palabra donde nosotros podemos confirmar y corroborar esto. Por ejemplo, en Zacarías 14:8, como lo dice el profeta, Zacarías 14:8 dice lo siguiente: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Esto lo hace la palabra de Dios en alusión al milenio. En ese momento dice que va a estar ahí el Espíritu Santo como aguas vivas. ¿Se acuerdan que allá en Génesis, siempre me gusta el Génesis, sale en alguna parte del Génesis, no recuerdo cuál exactamente, donde dice que hay 4 ríos y de los cuales fluía el agua en todo el Edén? ¿Se acuerdan? ¿Por qué aparece eso ahí? Es interesante, ¿no? Pero ya estaba Dios, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siempre han estado. El Espíritu Santo no llegó en Pentecostés, ni el Señor Jesucristo llegó hace 2025 años. Siempre estuvieron.
junto a Dios Padre. Y aquí aparece también el Espíritu Santo en alusión al milenio, en este versículo que acabamos de leer. También nos dice Apocalipsis 22:1, Apocalipsis 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Esto fue al propio Juan, ¿verdad? En esas visiones que se le dio al apóstol Juan. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Quién sería entonces ese río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal? El Espíritu Santo vemos que actúa en todo momento. Actuó en todo momento, desde el principio, hoy en medio de nuestra santificación, y seguirá actuando hasta el fin. Debemos tener sed de esa agua que nos regala Dios y que ya la tenemos y que corren como ríos de agua viva dentro de nosotros. Segundo punto, tener claridad. Dice Santiago capítulo 1, verso 5. Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto también lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Y debemos entender que la palabra sabiduría, aquí mencionada, en el original es Sofía. Y Sofía no se refiere a la sabiduría filosófica, sino a la sabiduría en sentido bíblico, la práctica, la que nos da claridad de apreciar las cosas en su justo valor, la cual no viene de un razonamiento meramente humano. Es tener claridad, realmente. Es que esa agua nos limpia, nos lava los ojos, nos lava la vida, nos dice, wow, está pasando esto, estoy metido en un chisme, ¡pling! Y eso que tienes adentro de pronto te redarguye y te instruye en el momento, ¡plan! Como si saltara algo. ¿Qué es? Esa claridad que no tenemos y que está limpiando en ese momento el parabrisas. No vemos y se limpió. Perdónenme que estos ejemplos sean muy vanos realmente en cuanto a lo que verdaderamente hace el Espíritu Santo, pero sí creo que es una forma de que nosotros podamos tener esa claridad de la cual debemos tener en la realidad. Amén. Muy bien, tercer punto, someterse, rendirse, someterse, rendirse. Dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, que también lo hemos escuchado incontables veces. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo aquí nos recuerda una vez más que sin someternos verdaderamente, sin renovar nuestro entendimiento, sin rendir la totalidad de nuestro ser en cuerpo, alma y espíritu al Espíritu Santo de Dios, no podremos hacer nada. Ya no ofrecemos sacrificios de muerte como se ofrecían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por la expiación de los pecados. Ya vino nuestro Señor Jesucristo como Salvador y como santificador. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Entonces es ir, dice, en esa transformación. ¿Saben qué transformación ahí en el original es metamorfosis? Metamorfosis la entendemos como que algo que se va transformando, que va cambiando para mejor, ¿verdad? Nos acordamos de la oruga que se transforma en mariposa. Qué hermoso, ¿verdad? Un gusanito que pasa a ser
ese insecto de múltiples colores que podemos disfrutar visualmente de él. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros debemos ser así, justamente, tener esa metamorfosis para que podamos, ¿qué? Comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Yo pregunto, ¿dónde habita el Espíritu Santo de Dios en nosotros? En nuestro ser, ¿verdad? ¿En qué parte? En el corazón, ¿verdad? Amén, por mis hermanas mujeres son en el corazón. Pero dice, mediante la transformación de vuestra mente, ¿verdad? Ahora, el corazón en la Biblia y la mente están asociados. Tan asociados están que hoy, creo que ya lo dije antes, lo repito, científicamente está comprobado que en el corazón hay conexiones iguales que en la del cerebro. ¿Sabían eso? O sea que el corazón piensa. Bueno, por lo menos tiene conexiones. No sabemos si ejerce la función de pensar, pero tiene las mismas conexiones que el cerebro. Pero es interesante que bíblicamente nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros vamos a estar, ciertamente el Espíritu Santo en nosotros, o mejor dicho, nosotros en Cristo, porque nosotros somos los que estamos en Cristo, no Cristo en nosotros, ¿verdad? Sería demasiado que nosotros pidamos contener, ¿verdad? Como un tabernáculo, pensar que ahí está Dios, o Dios que es omnipresente, ¿no? Y nosotros realmente estamos en Cristo, nosotros puestos en Cristo y su Santo Espíritu fluyendo a través de nosotros como esos ríos de agua viva, son los que nos ayudan realmente a comprender a través de nuestro entendimiento, porque nosotros pensamos las cosas antes de hacerlas, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo tiene el control de nuestro pensamiento, podemos tener ese control de hacer lo que Dios quiere. Amén. Entonces debemos ser ese sacrificio vivo. Fíjense que antes era por muerte, ¿verdad? Y ahora nos pide ser sacrificios vivos. Ya nosotros no podemos dar nada porque Cristo murió por nosotros. Yo no puedo entregar nada, ¿cierto? Ahora, más bien, si es que ustedes no lo habían pensado, se los digo, que nosotros somos en santificación. Yo no hago las cosas bien para que me den algo, ¿sí? ¿Saben? Como cuando nosotros a nuestros hijos, mira, si sacas buena nota te doy un chocolate, te llevo al parque, ¿verdad? Eso es una recompensa por algo que ellos deben hacer. Ahora nosotros, si yo voy en camino de esa santificación, realizando buenas cosas y sin pecados, ¿es porque voy a obtener algo? Pues no. Déjenme decirle que nosotros no hacemos ese camino en santificación por recompensa, sino por deuda. Nosotros somos deudores de eso que estamos haciendo y no merecemos nada. Todo lo que hagamos en santificación, lo que vayamos haciendo bien, dice, perfecto, ese es tu deber. Y es más, todavía te falta más. Y sigue haciendo bien, perfecto, y todavía te falta más. Y es a través del Santo Espíritu de Dios. No por ello merecemos nada, ni vamos a obtener la salvación ni la vida eterna. Es por la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz, que nos ayuda a entender este camino de santificación del cual somos deudores. Gloria a Dios por los niños. Muy bien. Sí vamos entendiendo ahí, mis hermanos queridos. Cuarto punto, permanecer. Y con este punto terminamos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Juan, capítulo 15, versos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nos habla aquí el apóstol Juan de permanecer, en este capítulo 15 aparece como unas 12 o 13 veces la palabra permanecer en todas sus conjugaciones.
Así que sabemos que cuando el Señor repite algo en su palabra es porque es importante, ¿verdad? Y permanece en el original, nos da a entender quién reside, quién mora, quién vive. No está de paso, no es un inquilino, es más, es propietario del lugar. Es propietario del lugar. ¿Saben quién es? ¿De quién somos propiedad nosotros? ¿Por qué? Porque nos compró con su sangre preciosa. Y nosotros aceptamos esa compra y somos esclavos de Cristo. Dichosos somos por ser esclavos de Cristo. Y tener la oportunidad de esa permanencia y de esa transformación. Una vez más, la falta de santificación es el no deseo de la actuación plena del Espíritu Santo. Yo verdaderamente, mis hermanos, espero que hoy hayamos sido redargüidos por el Señor, hayamos entendido un poco más, hayamos comprendido que tanto esa salvación gratuita que la tenemos todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, tiene también su salvación en presente continuo, que es la santificación, y que tiene su salvación en un futuro, que es la glorificación. Que si bien es cierto, solamente necesitamos de la sangre redentora de Cristo, también es cierto que somos deudores en caminos de esa santificación, de hacer como corresponde a lo que el Señor quiere hasta que Él venga por segunda vez. Amén.